La mayoría de los depredadores actúan solos, pero en casos extremadamente raros encuentran a alguien que no los detiene, alguien que los acompaña. Y cuando eso ocurre, el peligro se multiplica. Paul Bernardo y Karla Homolka se complementaban tanto en el amor que compartían como en la oscuridad que también los unía. Durante años se mostraron como una pareja normal, incluso perfecta, hasta que el país entero descubrió quiénes eran en realidad. Pero lo que terminó de estremecer a Canadá no fue solo la brutalidad de los crímenes, fue la decisión de Karla Homolka de traicionar al hombre con el que había construido ese pacto. Un acuerdo con la fiscalía que le permitió declarar contra Paul Bernardo y recibir una condena de apenas 12 años de prisión. Un acuerdo que la prensa y la opinión pública bautizaron con un nombre difícil de olvidar: el trato con el diablo. Años después, cuando se conoció el verdadero nivel de su participación, ese acuerdo pasaría a ser considerado uno de los errores más catastróficos de la justicia canadiense, porque las cintas de video contaban una historia que Karla juró que no existía. Esta es la historia de la Barbie y el Ken canadienses. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Para los nuevos, mi nombre es Jadian y me pueden seguir en Instagram como @soyjadian. Estamos en todas las redes como @esto es un mundo criminal y también en formato podcast en tu plataforma favorita. Pero hoy no es un episodio cualquiera. Este fin de semana hemos preparado un especial de San Valentín. Así que felicidades para todos. Pero mientras el mundo va a hablar de amor, flores y promesas, nosotros vamos a contar una historia donde el amor se transformó en manipulación, obsesión y muerte. Historias que demuestran que a veces la persona que duerme a tu lado puede ser también la más peligrosa. Y lo que vas a escuchar hoy no es solo un crimen, es la historia de una pareja que parecía perfecta ante los ojos del mundo, pero que en la intimidad escondían una oscuridad difícil de comprender. Esta es una historia de control, de deseo y de maldad compartida. Así que apaga las luces si quieres, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no parece ser real, pero lo es. Ahora sí, vamos con el caso. A comienzos de los años 90, Burlington, en la provincia de Ontario, era considerado un lugar seguro para vivir, un vecindario tranquilo, de esos donde las familias no vivían con miedo. Allí vivía Leslie Mahaffey, una adolescente de 14 años que compartía su hogar con su madre y su padrastro. Días antes, un amigo muy querido de la escuela había fallecido. La noticia golpeó fuerte a su grupo cercano y esa noche varios decidieron reunirse. Querían estar juntos, acompañarse, intentar procesar lo ocurrido. Antes de salir, sus padres le dejaron una condición clara: si regresaba después de la hora acordada, no podría entrar a la casa. Esa era una regla pensada para asegurarse de que cumpliera el horario, pero aquella noche el tiempo se les fue. Cuando Leslie regresó, la puerta estaba cerrada con seguro y entonces lo notó: había olvidado sus llaves. No era la primera vez que algo así ocurría. Normalmente tocaba el timbre, explicaba la situación y la dejaban entrar, pero por razones que hasta hoy se desconocen, esa noche no lo hizo. Poco después, su ausencia empezó a preocupar. Cuando inició su búsqueda, muchos quedaron desconcertados. Burlington no era un lugar asociado con este tipo de situaciones y Leslie no era una adolescente problemática. A medida que la noticia comenzó a expandirse, la preocupación cruzó los límites de la comunidad. El caso empezó a captar la atención de todo el país. 14 días después, unos pescadores que remaban en el lago Gibson hicieron un hallazgo devastador. Habían encontrado los restos de Leslie atrapados en bloques de cemento. La brutalidad no tenía precedentes, pero lo que las autoridades aún no sabían era que no estaban buscando a un asesino errante, estaban buscando a un vecino ejemplar y a la esposa perfecta. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder algunos años, mucho antes de que el país aprendiera su nombre. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, una zona suburbana de Toronto, que en aquel entonces era vista como un lugar ideal para formar una familia. Desde afuera su infancia podía parecer normal, pero dentro de su hogar la estabilidad era frágil.
Su padre era conocido por tener conductas inapropiadas, de carácter voyerista, un patrón perturbador que marcó el ambiente familiar, y la relación entre sus padres estaba lejos de ser sana. Dormían en habitaciones separadas y las tensiones eran constantes. Aún así, durante años, nada hacía pensar que Paul se convertiría en alguien peligroso. Era atlético, carismático, seguro de sí mismo. Participó en los Boy Scouts, trabajó como consejero en campamentos de verano y llegó a desempeñarse como salvavidas. Además, practicaba karate y tenía una apariencia que muchos consideraban atractiva. Paul sabía el efecto que generaba en los demás y lo utilizaba. Pero a los 16 años, su vida sufrió un golpe que alteraría profundamente la forma en que se veía a sí mismo. Su madre le reveló un secreto que había permanecido oculto toda su vida. El hombre que creía su padre no lo era. Paul había sido concebido como resultado de una relación extramatrimonial. La noticia lo llenó de rabia, especialmente contra su madre. Las discusiones entre ambos se volvieron frecuentes y cargadas de resentimiento, y desde entonces la dinámica familiar se deterioró aún más. Ella lo llamaba bastardo y él la llamaba prostituta. Nunca logró identificarse con la figura paterna que lo había criado, y todo indica que terminó desarrollando un profundo desprecio hacia él. Pero ese no fue el único comportamiento inquietante que comenzó a aparecer. Con el paso de los años, Paul adquirió una reputación incómoda en el vecindario. Algunos lo señalaban como un joven que espiaba a través de las ventanas de sus vecinos. Varias familias llegaron incluso a prohibirles a sus hijos que se relacionaran con él, mientras hacia el exterior seguía proyectando la imagen de un joven funcional. En privado comenzaban a manifestarse impulsos cada vez más perturbadores. En su adolescencia tardía y entrada a la juventud, sus relaciones sentimentales empezaron a revelar un patrón preocupante. Disfrutaba humillar a sus parejas, buscaba el control y mostraba conductas sexuales agresivas que muchas no estaban dispuestas a tolerar. La mayoría terminó alejándose. Durante años, Bernardo también comenzó a obsesionarse con la idea del éxito personal. Hacía pesas con disciplina, cultivaba su físico y llenaba su habitación de frases motivacionales. Consumía libros y grabaciones de superación personal, convencido de que estaba destinado a convertirse en alguien rico y admirado. En ese mismo periodo, inició estudios de contabilidad en la Universidad de Toronto, reforzando hacia el exterior la imagen de un joven responsable y con futuro. Sin embargo, ni siquiera ese entorno logró moderar su comportamiento. Allí volvió a relacionarse con varias mujeres, pero ninguna de estas conquistas duraba demasiado. Sus exigencias sexuales eran descritas como degradantes y muchas de estas jóvenes terminaron alejándose tras pocas semanas, hasta que a finales de los años 80, Paul Bernardo conoció a una joven llamada Karla Homolka. Karla Leanne Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en St. Catharines, Ontario, Canadá. Era la mayor de 3 hermanas y se crió en el seno de una familia cariñosa, trabajadora y muy unida. Su infancia fue, en apariencia, completamente normal, incluso más estable que la de muchos jóvenes de su edad. Creció en una ciudad pequeña, dentro de un hogar con un matrimonio sólido. Su padre se ganaba la vida principalmente vendiendo lámparas en ferias, mientras que su madre trabajaba como asistente administrativa en el hospital de St. Catharines. La familia Homolka era muy querida en la comunidad. Tenían una piscina en casa y era habitual que vecinos y conocidos se reunieran allí. Karla era una niña alegre, extrovertida e inteligente. No era tímida ni parecía débil. Físicamente llamaba la atención. Rubia, de ojos azules y con una personalidad que la hacía bastante popular. Sacaba buenas calificaciones aunque no le gustaba la escuela. Adoraba a los animales y tenía la intención de estudiar veterinaria. Sin embargo, no todo en su personalidad era tan simple como parecía. Algunos de sus excompañeros la recordaban como una joven hermosa y amable, pero también mencionaban ciertos comportamientos que resultaban al menos llamativos. Durante la adolescencia comenzó a vestir de negro y a mostrar una marcada fascinación por lo exotérico. Le interesaban la ouija, el espiritismo y todo lo relacionado con lo oculto. No parecía tratarse solo de curiosidad adolescente. Había en ella una atracción evidente por lo misterioso, incluso por la muerte. Un episodio recordado por uno de sus amigos resultó particularmente inquietante. Cuando la mascota de ese amigo murió, Karla insistió en desenterrar el cuerpo para verlo. Estaba completamente decidida, fascinada con la idea, y cuando por fin
convenció a su amigo de desenterrarla. Él dice que su cara era de fascinación absoluta. Ese tipo de reacciones comenzaban a parecer extrañas para quienes la rodeaban. Aún así, hacia el exterior, seguía siendo vista como una joven típica de una ciudad pequeña, sociable, popular y siempre rodeada de pretendientes. Mantuvo varias relaciones amorosas, aunque ninguna duró demasiado. Cuando cumplió 17 años en 1987, se unió a una agrupación conocida como el Club del Diamante, un colectivo que promovía la idea de que las jóvenes debían aspirar a casarse con hombres adinerados y exitosos. Carla parecía encajar perfectamente con esa visión. Poco después de terminar la escuela, comenzó a trabajar en una clínica veterinaria local, lo que la acercaba aún más al interés por el mundo animal. Fue precisamente gracias a ese entorno que asistió a una conferencia sobre mascotas en el Hotel Howard Johnson, en Toronto. Allí conoció a Paul Bernardo, un atractivo joven de 23 años que comenzó a coquetear con ella en uno de los salones del recinto. En los registros del diario personal de Carla queda en evidencia que se enamoró de Bernardo prácticamente de inmediato. De hecho, tuvieron relaciones sexuales esa misma noche, apenas unas horas después de conocerse. Volverían a verse al día siguiente y Bernardo se mostró igual de apasionado y cariñoso. Resultaba indudable que entre ambos existía una gran atracción y así comenzaron una relación. Durante los primeros meses, Bernardo la visitaba varias veces a la semana, viajando desde Scarborough hasta Toronto en St. Catherine, en la región del Niágara. Le llevaba flores, chocolates y costosas joyas. A su vez, Carla no paraba de hablar de él con sus hermanas y llegó a escribirle cientos de cartas de amor. La familia Homolka estaba tan fascinada con Paul Bernardo como la propia Carla. Era un joven guapo, educado, extrovertido y proveniente de una buena familia. Además, estaba titulado como contador y tenía un buen empleo. Y además proyectaba un futuro prometedor. El encuentro fue casual, pero la atracción fue inmediata. Para Carla fue algo cercano a la lujuria a primera vista. Bernardo representaba exactamente el tipo de hombre que ella había aprendido a desear. Mayor, seguro de sí mismo, con proyección profesional y una imagen de éxito. No estaba desesperada por una relación, podía haber salido con muchos otros, pero por alguna razón lo quería a él. Quienes los vieron juntos coinciden en algo, parecían encajar. Bernardo proyectaba carácter y control, algo que tal vez Carla sentía que le faltaba. Y con el paso de las semanas, esa atracción inicial se transformó en algo más intenso. Carla Homolka comenzó a obsesionarse con Paul Bernardo. En 1987, el mismo año que Paul Bernardo y Carla Homolka se conocieron, la ciudad de Scarborough, en Toronto, comenzó a vivir algo que nunca había experimentado. A finales de la primavera se registraron 2 agresiones sexuales con pocos días de diferencia. Ambas víctimas fueron atacadas dentro de sus propias casas. El agresor se acercaba por detrás, las amenazaba, les advertía que las mataría si gritaban. Muchas de ellas fueron atacadas mientras sus familias dormían a pocos metros sin poder pedir ayuda. Esas primeras agresiones solo fueron el comienzo. Durante los años siguientes, el atacante regresó y atacó una y otra vez. Elegía principalmente a mujeres jóvenes y adolescentes que se encontraban solas. Era metódico, paciente y cada vez más violento. La policía patrullaba la zona sin descanso. Algunos oficiales incluso continuaban buscando después de terminar sus turnos, pero el agresor seguía escapando y con cada ataque el miedo crecía. Las mujeres comenzaron a cambiar sus rutinas. Muchas evitaban salir de noche, otras miraban constantemente por encima del hombro. Scarborough ya no se sentía seguro. Con el tiempo, la brutalidad de los ataques fue en aumento. Hola, si te está gustando el contenido, por favor déjanos un like, suscríbete y déjanos un comentario. Para ti significa solo 5 segundos. Para nosotros significa mucho porque nos ayuda a crecer. Gracias por estar ahí. Sigamos. Algunas víctimas relataban actos de violencia que los investigadores describirían después como difíciles incluso de poner en palabras. Él hizo cosas horribles. Tomaba piedras y palos y luego los insertaba en la mujer que acababa de atacar sexualmente. En un par de casos, las mujeres tenían el valor de levantarse. Ahí él volvía a tirarlas al suelo y las atacaba otra vez. El daño físico y psicológico que le hizo a las víctimas fue muy grave. En algunos casos, después de abusar de ellas, se retiraba del lugar solo para volver a sorprenderlas y abusar nuevamente a unos cuantos metros de distancia del primer ataque. Cuando las jóvenes intentaban huir,
y pensaban que todo había acabado. La prensa pronto le dio un nombre que se repetiría durante años: el violador de Scarborough. Se estaba volviendo tan problemático y era tan escurridizo que el FBI mandó a un investigador, y este fue claro en sus palabras. Dijo que si no lo detenían, era solo cuestión de tiempo para que pasara de la violación al asesinato. Mientras el miedo se instalaba en la ciudad, muy cerca de allí, Karla Homolka vivía el entusiasmo de una nueva relación. Para quienes los veían juntos, Paul Bernardo parecía el novio ideal. Era mayor que ella, atractivo, seguro de sí mismo, exactamente el tipo de hombre con el que Karla había fantaseado durante toda su adolescencia. Lo llamaba su príncipe, su familia lo aprobaba, sus amigas también, y Karla parecía feliz. Pero puertas adentro, la dinámica era muy distinta. Desde el comienzo, Bernardo dejó claro que necesitaba tener el control, no solo sobre la relación, sobre ella. Le decía cómo debía vestirse, qué debía comer, cómo debía comportarse, incluso cómo debía pensar. Con frecuencia la ridiculizaba, repitiéndole que era gorda, que era fea y que nadie más se fijaría en ella. Era una forma de reducir su mundo hasta que él fuera lo único que le quedara. Después de mantener relaciones sexuales, a veces la obligaba a dormir en el suelo. No era un gesto impulsivo, era dominio. Y lejos de alejarse, Karla parecía adaptarse a ese lugar. Le escribía cartas en las que se ofrecía a hacer cualquier cosa por él, cualquier cosa que lo mantuviera a su lado. El miedo a perderlo era mayor que cualquier humillación. Con el paso de los meses, comenzaron a aparecer señales que, vistas en retrospectiva, resultan difíciles de ignorar. A comienzos de 1988, una amiga encontró un par de esposas en la habitación de Karla. Cuando le preguntó por ellas, Karla restó importancia al hallazgo. Explicó que formaban parte de juegos de dominación que practicaba con Bernardo. La respuesta pudo parecer trivial en ese momento, pero no fue la única señal. Meses después, otra amiga descubrió algo aún más inquietante. Era una lista escrita por la propia Karla en su diario personal. No era una lista cualquiera, era un conjunto de reglas que ella misma se imponía para evitar que Paul la abandonara. Debía mantenerse delgada, hacer ejercicios, cuidar cada detalle de su apariencia, jamás contradecirlo, nunca hablar a sus espaldas y sobre todo, debía asegurarse de que nadie sospechara que su relación estaba lejos de ser perfecta. Si él pedía algo, debía hacerlo de inmediato, siempre con una sonrisa. La lista terminaba con una frase que resulta particularmente perturbadora: recuerda que eres estúpida, recuerda que eres fea, recuerda que estás gorda. Más que una nota personal, parecía un manual de sometimiento. La relación comenzaba a moverse hacia terrenos cada vez más oscuros. Bernardo no solo buscaba obediencia, buscaba sumisión, y todo indicaba que en Karla encontró a alguien dispuesta a dársela. Algunas personas que habían salido con él en el pasado lo habían descrito como agresivo y cruel en la intimidad. Muchas se habían marchado. Karla no. Karla se quedó, y algo en esa dinámica parecía encajar de una forma inquietante, como si Paul Bernardo no hubiera despertado esa oscuridad, sino que simplemente la hubiera reconocido. Entonces ocurrió nuevamente algo que, visto en retrospectiva, resulta muy escalofriante. En medio del creciente temor que se vivía en Scarborough por la seguidilla de agresiones sexuales, Bernardo le hizo a Karla una pregunta inesperada. Le preguntó qué pensaría si algún día descubriera que él era el hombre que la policía estaba buscando, el violador de Scarborough. Karla respondió sin dudar que sería genial. Resulta difícil saber si creyó que se trataba de una fantasía o se entendió exactamente lo que él estaba insinuando. Pero poco tiempo después, Bernardo dejó de insinuarlo y se lo confesó. Era él, el hombre que tenía aterrorizada a toda la ciudad. Y aún así, Karla no se fue. A partir de entonces, Paul continuó atacando mujeres, pero esta vez con el consentimiento de su novio. Después de casi 3 años
aterrorizando la ciudad de Toronto. La policía finalmente encontró una pista en la búsqueda del violador de Scarborough. En cada uno de sus ataques, el agresor se había asegurado de que sus víctimas no pudieran describirlo. Atacaba por la espalda, las amenazaba y evitaba que lo miraran. Pero el 26 de mayo de 1990 cometió un error. Una joven de 19 años fue atacada, pero en esta ocasión logró verlo de frente. Pudo mirarlo a los ojos. Su testimonio permitió a la policía elaborar un retrato hablado del sospechoso. La descripción era clara: un sujeto joven, alto, rubio, musculoso, de ojos claros y penetrantes. La imagen se difundió rápidamente en la prensa y en la televisión. Estaba en todas partes y quienes no tardaron en notar el parecido fueron los amigos de Paul y Carla. El parecido físico entre Bernardo y el hombre de retrato era evidente. Paul, por su parte, se lo tomaba con humor, reía y decía que eran prácticamente idénticos. Pero la similitud no solo se prestó para bromas. Varios conocidos de la pareja acudieron por separado a la policía para manifestar sus sospechas. El detective John Moore llamó a Bernardo y le pidió que se presentara en la estación para ser interrogado. Años más tarde, recordaría aquel encuentro. Nunca podré olvidarlo. Cuando llegó a nuestra oficina, estaba limpio, con camisa, corbata, cabello corto, muy calmado, muy tranquilo. Se veía como un buen chico, como el típico joven canadiense. Durante la entrevista, negó tener problemas con las mujeres. Dijo que tenía novia y que su nombre era Carla Homolka. Bernardo era solo uno más entre las más de 700 personas que estaban siendo evaluadas. La policía ya había recolectado muestras de ADN de más de 100 sospechosos. Cuando el detective le pidió a Bernardo cabello, saliva y sangre, no puso ninguna objeción. Según Moore, lo hizo para no levantar sospechas. Pero hay que entender algo. En esa época, el ADN apenas comenzaba a utilizarse como herramienta forense. La policía tomó las muestras y quedaron almacenadas en una repisa. Pasarían más de 2 años antes de que fueran analizadas. En 1990, Paul Bernardo ya era parte habitual de la vida de la familia Homolka. Era educado, atento, encantador, el tipo de novio que cualquier padre aprobaría sin dudarlo. Nadie imaginaba lo que realmente ocurría detrás de esa imagen. Pero para Bernardo, nada era suficiente. Tenía una obsesión particular con la idea de la virginidad. Y el hecho de que Carla hubiera tenido parejas antes que él era algo que nunca dejó de reprocharle. Dentro de esa misma casa había alguien que comenzó a llamar su atención. Tammy Homolka, la hermana menor de Carla. Tenía apenas 15 años. Para Tammy, Paul era parte de la familia. Para él, ella era un objetivo. Con el tiempo, Bernardo comenzó a presionar a Carla para que organizara un encuentro. Quería ser él quien tomara la virginidad de su hermanita. Lo difícil de comprender es que Carla aceptó. Hasta hoy, no está completamente claro de quién fue la idea inicial. Lo que sí está documentado es que ambos planearon cómo hacerlo. Sabían que Tammy jamás accedería por voluntad propia. Así que Carla robó algún tipo de anestésico de la clínica veterinaria donde trabajaba. El plan era simple: dejarla inconsciente, abusar de ella y asegurarse de que no recordara nada. El día elegido fue la noche del 23 de diciembre de 1990. Después de una cena familiar, esperaron a que los padres de Carla se fueran a dormir. La casa quedó en silencio. En algún momento hicieron que Tammy bebiera. Poco después comenzó a desvanecerse. Cuando perdió el conocimiento, la llevaron al sótano. Allí, Paul Bernardo la violó frente a Carla. Incluso registraron lo ocurrido con una cámara de video. Pero durante este acto tan macabro, algo salió mal. Tammy comenzó a vomitar, dejó de respirar. Intentaron reanimarla, pero no lo lograron. Pasaron varios minutos antes de que llamaran a una ambulancia. La adolescente fue trasladada de urgencia al hospital de St. Catharines, donde lamentablemente murió horas más tarde, el 24 de diciembre. La explicación oficial fue que se había asfixiado con su propio vómito tras ingerir alcohol. Nadie sospechó lo que realmente había ocurrido en esa casa. La familia Homolka quedó devastada. Habían perdido a su hija dentro del hogar donde debía estar más segura. Y aunque Carla parecía tan afectada como el resto, la muerte de Tammy no los detuvo. En realidad, eliminó el último límite
que aún no habían cruzado. La muerte de Tammy fue considerada un trágico accidente. No hubo investigación criminal, no hubo sospechosos, no hubo preguntas. Y mientras la familia intentaba recomponerse tras la pérdida, Paul Bernardo siguió entrando a esa casa con absoluta normalidad. Nadie lo veía como una amenaza. Nadie imaginaba lo que realmente había ocurrido. La vida, poco a poco, pareció retomar su curso, pero no era normalidad, era silencio. Un silencio que les permitió continuar, como si nada hubiera ocurrido. Paul y Carla lloraron en público, mostraron dolor, se dejaron ver afectados por la muerte de Tammy, especialmente Paul. Pero tras esa imagen de duelo, la relación no se detuvo, no se quebró, no se cuestionó, siguió avanzando, hasta que tomaron una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa. Decidieron irse a vivir juntos. Paul y Carla se mudaron a una casa de alquiler en St. Catharines, una comunidad pequeña de Ontario, conocida por ser tranquila, segura, predecible. Al menos eso creían sus habitantes. Lejos de la familia, lejos de los recuerdos y lejos de cualquier sospecha, la pareja comenzaba una nueva etapa. A comienzos de 1991, apenas unos meses después de la muerte de Tammy, otra adolescente cruzó la puerta de esa casa. Tenía 15 años. Era una amiga de Carla. La invitaron como cualquier otra visita. Pero aquella noche no fue normal. Carla le dio una bebida mezclada con sedantes que obtenía de la clínica veterinaria donde trabajaba, al igual que a Tammy. Cuando la joven perdió la conciencia, Paul la agredió mientras grababa todo en video. Horas después, la joven despertó desorientada, confundida. Creyó que simplemente había bebido demasiado. Nunca supo que había sido víctima de un crimen. Y lo peor es que todo había sido registrado en video. Nada los detuvo, pero había algo que no encajaba. Habían pasado apenas unos meses desde la muerte de Tammy y Carla ya estaba enfocada en otra cosa. Su boda, un matrimonio que en realidad no era una idea nueva. Paul ya le había propuesto matrimonio tiempo atrás y ambos llevaban meses planificando la ceremonia, pero la tragedia lo había detenido todo, o al menos eso era lo esperable. Para Carla no. Comenzó a presionar a sus padres para retomar los preparativos. Incluso le escribió a un amigo confesando lo molesta que estaba porque, según ella, su familia estaba tardando demasiado en superar la tragedia. Quería que la atención volviera a centrarse en ella, en su matrimonio, en su nueva vida. Y finalmente, la boda siguió adelante, como si nada hubiera pasado. La fecha ya estaba fijada, 29 de junio de 1991, apenas 6 meses después de la muerte de Tammy. Su nueva vida apenas comenzaba, pero algo en Paul Bernardo estaba cambiando. Sus impulsos no desaparecieron después del asesinato, se intensificaron. Ya no quería atacar en la calle, donde una víctima pudiera escapar. Ahora quería control total. Un lugar sin interrupciones, sin testigos, sin posibilidad de huir. Y ese lugar era su propia casa. Se lo dijo a Carla. Quería llevar a alguien allí. Psst. Oye, si te está gustando este video, por favor suscríbete, activa la campanita, déjanos un like y un comentario con el video o con el caso que quieres que traigamos a este canal. Gracias por estar ahí. Sigamos. Tenerla a su merced. Y Carla no se opuso. No pasó mucho tiempo antes de que esa fantasía se volviera real. Su nombre era Leslie Mahaffey, la misma adolescente cuya desaparición había comenzado a inquietar a toda la comunidad y cuyos restos serían encontrados días después sumergidos en bloques de cemento en el lago Gibson. Pero en ese momento nadie sabía dónde estaba, ni con quién. Leslie Mahaffey tenía apenas 14 años. La noche del 15 de junio de 1991 regresó tarde a casa. No llevaba sus llaves. Lo que no sabía era que Paul Bernardo estaba cerca, observando, esperando, como muchos depredadores. Sabía parecer inofensivo, normal, incluso confiable. Se acercó a ella, le habló,
la tranquilizó y en cuestión de minutos la secuestró. La llevó a su casa en St. Catharines. Durante las siguientes 36 horas, Leslie dejó de ser vista como una persona. Se convirtió en un objeto dentro de esa casa. Una víctima sin salida, sin nadie que escuchara, sin nadie que supiera dónde estaba. Y lo más perturbador no era solo Paul Bernardo. Carla estaba allí en silencio, a veces mirando, a veces sosteniendo la cámara que registraba lo que ocurría. La violencia no tenía testigos, pero sí tenía cómplices. A sus víctimas, Bernardo les daba instrucciones, les decía exactamente qué debían decir. Quería que lo admiraran, que lo elogiaran, que alimentaran la imagen de poder que había construido en su mente. Él se excitaba sexualmente al degradar y humillar a sus víctimas de una manera extrema. Al parecer, él tenía problemas con la erección, aun cuando agredía sexualmente. Su sexualidad no respondía, así que ese guión lo ayudaba. La humillación era parte central de su excitación. No se trataba solo de violencia, se trataba de control psicológico, de sometimiento, de destrucción. Después de horas de abuso, Leslie fue estrangulada. Su vida terminó en ese lugar, dentro de esa casa. El cuerpo permaneció en el sótano y mientras estaba allí, los padres de Carla fueron invitados a cenar. La vida continuó con normalidad en la planta superior. Conversaciones, comida. La rutina. Carla subía y bajaba las escaleras del sótano. Entraba y salía nuevamente con cosas para comer, mientras el cuerpo de Leslie estaba tirado ahí, como si pudiera separar ambos mundos. Al día siguiente, Bernardo cubrió el cuerpo con plástico, encendió una sierra eléctrica y desmembró el cuerpo. Luego compró sacos de cemento en una tienda local. Introdujo cada parte en la mezcla, formando bloques pesados. Después, condujo hasta un pequeño puente y los arrojó al agua. Y luego, volvieron a su vida normalmente, como si Leslie Mahaffey nunca hubiera existido. 14 días después de su desaparición, el lago Gibson comenzó a revelar lo que alguien había intentado ocultar. El nivel del agua había descendido lo suficiente como para dejar al descubierto varios bloques de cemento cerca de la superficie. Una pareja de pescadores fue la primera en notar que algo no estaba bien. Al acercarse a la zona, vieron lo impensable. Partes de un cuerpo humano flotaban en el agua. Muy cerca de allí, varios bloques de cemento sobresalían de la superficie. Algunos se habían fracturado tras ser arrojados cuando el cemento aún no estaba lo suficientemente sólido, permitiendo que lo que había en su interior emergiera. En total, los restos fueron recuperados de 8 bloques de cemento. Las autoridades acordonaron el área de inmediato y con el paso de las horas, la dimensión del crimen se volvió imposible de ignorar. Los restos pertenecían a un adolescente. La confirmación llegó poco después, gracias a sus registros dentales y a sus aparatos de ortodoncia que aún llevaba puestos. Era Leslie Mahaffey, una chica de 14 años. Lo que hasta ese momento había sido solo una desaparición, se convirtió en uno de los crímenes más perturbadores que Canadá había enfrentado. Y mientras los investigadores intentaban entender quién podía haber hecho algo así, muy cerca de allí, una boda estaba a punto de comenzar. Ese mismo día, mientras los investigadores comenzaban a reconstruir el hallazgo en el lago Gibson, las cámaras grababan una escena completamente distinta. Carla Homolka caminaba hacia el altar. Tenía 21 años. Había planeado aquella boda durante meses. Desde muy joven soñaba con algo que pareciera sacado de un libro de cuentos. Le fascinaban las historias de princesas, los finales felices y las ceremonias perfectas. Y esa mañana todo parecía responder exactamente a esa fantasía. Su vestido era amplio y vaporoso, con mangas largas que evocaban la silueta clásica de los trajes de princesa. Bernardo la esperaba sonriente. Más de 100 invitados asistieron a la ceremonia.
Familiares, amigos, cámaras, los novios posaban, se besaban, reían. Nada en esas imágenes parecía fuera de lugar. A la salida de la iglesia, un carruaje tirado por caballos los esperaba. El destino sería Hawái, su luna de miel. Para cualquiera que los viera ese día, eran la imagen de una pareja perfecta. Jóvenes, atractivos, enamorados, como una versión real de la Barbie y Ken. Pero aquellas imágenes, con el tiempo, dejarían de ser el recuerdo de una boda y pasarían a convertirse en el registro de algo mucho más inquietante, porque la historia de Paul Bernardo y Karla Homolka estaba muy lejos de ser un cuento de hadas. Después de la boda, después de la luna de miel, todo parecía haber vuelto a la normalidad, al menos en apariencia. Pero algo estaba cambiando. Paul Bernardo ya no buscaba víctimas en la oscuridad, ya no necesitaba calles vacías. Ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso a plena luz del día. El 16 de abril de 1992, en una zona residencial tranquila de Ontario, un adolescente caminaba de regreso a casa después de la escuela. Su nombre era Kristen French. Tenía 15 años. Era una adolescente notable y muy hermosa. Ella venía de una buena familia, hacía deporte en la escuela y tenía un gran sentido del humor. Tenía toda su vida por delante. Era una joven muy cuidadosa. Después del asesinato de Leslie, ella siempre les decía a sus amigos que no hablaran con extraños y que se alejaran si alguien así se les acercaba. No fue un ataque impulsivo, fue un plan. Un automóvil se detuvo cerca de ella. Dentro iba una mujer. Parecía necesitar ayuda. Tenía un mapa en las manos y dijo estar perdida. Esa era la trampa. Kristen se acercó. Era un gesto natural, humano. Kristen era muy cuidadosa, pero cuando vio a esta mujer que necesitaba ayuda, se acercó inmediatamente. Cuando Kristen se inclinó sobre el mapa, Karla la agarró muy firme. Paul la tomó por detrás y la empujó dentro del carro. La sostuvo en el asiento trasero y se dirigieron hacia la casa de ellos. Todo pasó muy rápido, demasiado rápido, pero esta vez hubo testigos, personas que vieron a una adolescente siendo obligada a subir a un automóvil a plena luz del día frente al estacionamiento de una iglesia. Ontario no estaba acostumbrado a este tipo de crimen, no así, no tan visible, no tan audaz. La denuncia movilizó a la policía de inmediato. Comenzó una búsqueda masiva. Se organizaron ruedas de prensa. Su familia apareció ante las cámaras. La comunidad entera contuvo la respiración. Varios testigos creían recordar el vehículo, un Camaro claro. La policía concentró parte de sus esfuerzos en encontrar ese auto. Incluso hubieron sospechosos detenidos, pero había un problema. El automóvil que se alejaba con Kristen no era un Camaro, era el Nissan dorado de Paul Bernardo. Y en ese momento nadie lo estaba buscando. Kristen fue llevada a la casa de la pareja. Durante 3 días permaneció allí. La brutalidad de lo que sucedió en esa casa fue espantosa. Y todo eso lo grabaron. El hecho de que hayan grabado su conducta sádica es algo muy común. Eso es lo que hacen los sádicos sexuales. Y lo hacen para poder crear su propia pornografía, donde ellos son los actores principales durante la tortura. Kristen intentó resistir, intentó ganar tiempo. Ella vio la posibilidad de escapar de su victimario. Era una joven muy inteligente. Paul iba a salir a comprar comida y ella le dijo que quería comida de la tienda más lejana de St. Catharines, porque sabía que se iba a demorar unos 30 minutos. Karla estuvo sola con Kristen French durante ese tiempo. Kristen le rogó a Karla, pero ella no le prestó atención. Karla sabía que tenían que matarla en unos pocos días. Ella pudo llamar a emergencias para salvar la vida de Kristen, pero no lo hizo. Después de 3 días de cautiverio, Paul Bernardo la estranguló con un cable. Tenía 15 años. Antes de abandonar el cuerpo, la lavaron, le cortaron el cabello, intentaron borrar cualquier rastro. Días más tarde, un trabajador municipal hizo un hallazgo al costado de una zanja en Burlington. El cuerpo estaba desnudo, golpeado, sin vida. La noticia sacudió a todo el país. Crímenes así eran extremadamente raros,
en Canadá. Pero para los investigadores, algo comenzó a resultar inquietantemente familiar. Aunque los ataques no eran idénticos, había coincidencias imposibles de ignorar: la edad de las víctimas, el método, la violencia. Las coincidencias ya no podían ignorarse. Ontario comenzó a aceptar una idea aterradora. Un depredador caminaba entre ellos y aún no sabían quién era. Pero el hombre que estaban buscando no se escondía en la oscuridad, no huía, no vivía al margen. Paul Bernardo llevaba una vida que, desde afuera, parecía completamente normal. Iba a trabajar, saludaba a sus vecinos, compartía con su esposa. Parecía ser invisible ante los ojos de todos. Pero mientras Ontario intentaba identificar al depredador que caminaba entre ellos, algo comenzó a romperse dentro de la casa de Paul Bernardo y Karla Homolka. La imagen de la pareja perfecta ya no existía. Bernardo se volvía cada vez más impredecible, más irritable, más violento. Las agresiones dejaron de ser excepcionales, se volvieron rutina. Humillaba a Karla, la controlaba, la golpeaba por cualquier motivo. En una ocasión, la iguana que ella tenía como mascota lo mordió. Bernardo reaccionó con furia, la decapitó, luego la asó y se la comió. La violencia seguía escalando hasta que, a finales de diciembre de 1992, una discusión terminó en brutalidad. Bernardo tomó una linterna y la golpeó en el rostro. El impacto fue devastador. Uno de sus ojos se desplazó de órbita. Fue trasladada de emergencia al hospital y al analizarla tenía una costilla rota. Días después, presionada por su familia, Karla denunció a su esposo por violencia doméstica. Paul fue arrestado, pero liberado días después, bajo palabra. Sin saberlo, ese movimiento de Karla empezó a derrumbar todo. Más de 2 años antes, durante la investigación del violador de Scarborough, la policía había tomado una muestra de ADN de Paul Bernardo. Durante mucho tiempo, los resultados permanecieron archivados hasta comienzos de 1993, casi al mismo tiempo en que Karla denunciaba a su esposo. El laboratorio finalmente procesó su muestra. La coincidencia fue absoluta. El ADN pertenecía al hombre que aterrorizaba a Scarborough. Hola amigos, si quieres ayudarme a seguir creando este tipo de casos, a seguir creando este tipo de videos, estas investigaciones, te quiero pedir algo. Mira, ¿te gusta? Pues la tenemos en venta. Es nuestro primer hoodie oficial del canal. Por acá tiene nuestro logo, tiene tremenda tela, es súper calentita. Te la voy a estar dejando en el primer enlace de la descripción para que le eches un vistazo. Y si te gusta, te compras una para ti y así estarías ayudando al canal. I'm not a serial killer. No soy un asesino en serie y espero que tú tampoco. Ahora sí, vamos con el caso. Ahora, los investigadores comenzaban a mirar a Paul Bernardo no solo como un agresor doméstico, sino como un depredador serial. La policía decidió interrogar a Karla y entonces ocurrió algo que los dejó atónitos. En su muñeca llevaba un reloj de Mickey Mouse, exactamente igual al que Kristen French usaba el día de su desaparición. En ese momento, todo empezó a conectarse. La posibilidad de que Paul Bernardo no solo fuera el violador de Scarborough, sino también el responsable de los secuestros y asesinatos, dejó de parecer una teoría. Cuando le informaron a Karla que el ADN de su esposo había sido identificado, entendió que la red se estaba cerrando sobre ella. Buscó un abogado y decidió hablar. Confesó su participación en los crímenes, Leslie Mahaffey, Kristen French y la muerte de su propia hermana, Tammy. Pero sostuvo algo desde el principio: que había sido obligada, que actuaba por miedo, que Bernardo era un psicópata manipulador y violento. Mientras tanto, Paul Bernardo fue arrestado el 17 de febrero. Enfrentaba más de 40 cargos por agresiones sexuales, además del secuestro, violación y asesinato de Leslie y Kristen French. La policía también investigaba la muerte de Tammy. Bernardo guardó silencio. No quiso hablar, pero la investigación no se detuvo. Cuando las autoridades registraron la casa de la pareja, hicieron un hallazgo inquietante: cintas de video. En ellas quedaba registrada la violencia, el control, el abuso,
el material que apuntaba directamente a Bernardo y que reforzaba la urgencia de construir un caso sólido en su contra. El problema era evidente. Contra Bernardo había pruebas contundentes por las violaciones, pero en los asesinatos la evidencia física era limitada. Los fiscales necesitaban algo más, necesitaban a alguien que lo señalara directamente, y esa persona era Karla Homolka. Su abogado hizo una propuesta. Karla se declararía culpable, testificaría contra su esposo, pero a cambio recibiría una condena reducida, extremadamente reducida, solo 12 años de prisión. Para la fiscalía era una decisión imposible, pero también era la única forma de asegurar que Paul Bernardo no volviera a caminar libre. Así que aceptaron. Karla cumplió su parte, relató los crímenes, lo incriminó, reconoció haber estado allí, pero insistió siempre en algo, que era una cómplice involuntaria, que ayudaba porque temía que él la matara. El acuerdo quedó sellado. El trato que más tarde sería conocido con un nombre imposible de olvidar: el trato con el diablo. Canadá aún no lo sabía, pero acababa de firmar uno de los acuerdos judiciales más controvertidos de su historia. Cuando el acuerdo ya estaba firmado, Paul Bernardo llamó a su abogado. Le dijo que había más cintas que nadie había visto, cintas que lo cambiaron todo. El abogado de Paul Bernardo las recuperó dentro de la casa. Estaban en el techo, junto a una luz, y cuando se las llevó a los investigadores y los investigadores las reprodujeron, la imagen de Karla Homolka se derrumbó en minutos. En esas grabaciones, Karla no era una espectadora, era participante activa, directa. Aparecía agrediendo sexualmente a Tammy, su propia hermana. La joven estaba inconsciente, había sido drogada. Karla estaba allí y participó frente a la cámara después de la muerte de Tammy. Otra cinta mostró algo aún más perturbador: Karla imitándola, copiando su voz, sus gestos, su comportamiento. Semanas más tarde, se puso su ropa y se grabó intentando excitar a Bernardo, como si nada hubiera pasado. Las cintas también mostraban cómo amigas de Tammy eran llevadas a su casa. Karla las drogaba, las dejaba indefensas. Bernardo las violaba. Ella ayudaba. Tras el secuestro de Kristen French, fue Karla quien tomó las tijeras. Ella le cortó el cabello al adolescente y la obligó a comérselo. Un acto que no solo buscaba degradar, sino quebrar psicológicamente a la víctima. Otra grabación mostró a Karla manteniendo relaciones sexuales con Bernardo en la misma habitación donde estaba el cuerpo sin vida de Leslie Mahaffey. La muerte no detuvo nada, no cambió nada, no provocó horror. También quedó registrado que después del desmembramiento del cuerpo, Karla se masturbó utilizando la mano amputada de Leslie Mahaffey. Los investigadores que vieron esa escena jamás lograron olvidarla. En otra cinta, Bernardo humillaba brutalmente a Kristen. Cuando el padre de Kristen apareció en televisión suplicando que no le hicieran daño a su hija, Bernardo obligó al adolescente a mirar a la pantalla, a escuchar la desesperación de su familia. Sería la última vez que Kristen vería a su padre. Karla no apartaba la mirada, no se iba, no intervenía, se quedaba. Formaba parte de lo que estaba ocurriendo. Una de las grabaciones tenía un rótulo escrito por ella misma. Decía lo siguiente: Leslie, Kristen, Paul y yo, rodeado de corazones, decorado con pegatinas, como si fuera un recuerdo feliz, no una prueba de horror. Tampoco se le vio muy angustiada cuando grabó a su marido intentando defecar en el rostro de Kristen French cuando aún estaba viva. Durante meses, Karla había convencido a la fiscalía de que actuaba bajo amenaza, de que era una mujer dominada, de que tenía miedo. Las cintas destruyeron esa historia. No mostraban a una víctima, mostraban a una mujer completamente involucrada en la violencia. Pero el acuerdo ya estaba firmado, no podía anularse, no podía revertirse, aunque la verdad acabara de explotar frente a todos. Cuando el contenido de esa cinta se conoció, Canadá estalló. No fue solo indignación, fue furia.
La sensación de que la justicia había sido engañada, de que habían negociado sin saber con quién lo hacían. El país entero entendió algo en ese momento. No habían hecho un trato con una víctima, habían hecho un trato con el diablo. ¿Cómo es posible que alguien que había estado tan cerca del horror solo enfrentara 12 años de prisión? El público especuló que Bernardo, el violador de Scarborough, no había asesinado antes de conocer a Homolka y se preguntaban si Homolka fue la que incentivó los asesinatos y si juntos habían creado algo más peligroso que un depredador, quizás un dúo mortal. Karla Homolka ya cumplía su condena reducida de 12 años desde julio de 1993 gracias a su acuerdo. Para muchos canadienses, la justicia había negociado con alguien que jamás debió recibir compasión. Y mientras el país aún intentaba procesar esa idea, llegó el momento que todos esperaban: el juicio contra Paul Bernardo. El juicio comenzó el 18 de mayo de 1995. Durante casi 4 meses, Canadá se detuvo a mirar cada testimonio, cada evidencia, cada fragmento de aquellas grabaciones. No era solo un proceso judicial, era el intento de un país de entender cómo el horror había podido vivir tan cerca sin ser detectado. El 1 de septiembre llegó el veredicto. Paul Bernardo fue declarado culpable de asesinato en primer grado por las muertes de Leslie Mahaffey y Christian French. La sentencia fue clara: cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Pero el tribunal fue aún más lejos. Bernardo fue designado oficialmente como criminal peligroso, una categoría reservada para aquellos que representan una amenaza permanente para la sociedad. En términos reales, significaba que difícilmente volvería a caminar en libertad. Para Canadá, aquello no era solo una condena, era una forma de cerrar la puerta para siempre. Los años siguientes mostraron dos realidades completamente opuestas. Mientras Bernardo pasaba hasta 23 horas al día en una celda estrecha, bajo vigilancia constante y evaluaciones psiquiátricas, Karla Homolka vivía una experiencia carcelaria muy distinta. Tenía acceso a televisión, participaba en actividades sociales y fiestas dentro de la prisión y mantenía relaciones sexuales lésbicas dentro del penal. Cada nueva noticia sobre sus condiciones provocaba el mismo efecto: rabia, la sensación de que el castigo no estaba a la altura del horror que ella cometió. El día llegó. El 4 de julio de 2005, Karla Homolka salió de prisión. 12 años. 12 años por un papel que, cuando el país entendió lo que en verdad significaba, ya tenía nombre propio: el trato con el diablo. Y lo que vino después no fue redención, fue reinvención. Se instaló en la provincia de Quebec, lejos del lugar donde su nombre provocaba más furia. Allí rehizo su vida. Se casó con Thierry Bordelais y sí, era hermano de uno de los abogados de su defensa. Tuvieron 3 hijos y durante un tiempo Karla intentó algo que para muchos era inadmisible: una vida cotidiana, normal, incluso integrada. Pero el pasado no desaparece, solo espera a que alguien lo pronuncie. En distintos momentos, su entorno comenzó a sospechar quién era realmente. Y cuando ese nombre se filtró en un contexto escolar, en la comunidad donde crecían sus hijos, la reacción fue inmediata: preocupación, presión y una exigencia clara de muchas familias, que se limitara al máximo sus vínculos con los menores de la escuela, porque para ellos no era una exconvicta, era una mujer que había participado en el secuestro, el abuso y el asesinato de adolescentes. Y entonces volvió la pregunta que Canadá jamás terminó de tragar: ¿cómo puede alguien asociado a crímenes de esa magnitud vivir una vida aparentemente normal, mientras las familias de las víctimas viven una condena que no termina? Karla también intentó borrar su nombre, literalmente. En 2006 pidió cambiar su identidad legal y solicitó llamarse Emily Chiara Tremblay. Un juez lo rechazó, pero aunque ese cambio se le negó, la intención era obvia: desaparecer a plena vista. Y lo intentó de otras formas. Usó alias, se mudó varias veces, ajustó su apariencia, una estrategia repetida: ser difícil de reconocer, difícil de rastrear, difícil de enfrentar. Aún así, su nombre regresaba una y otra vez a los titulares,
porque hay historias que no permiten un borrón y cuenta nueva. En años más recientes, reportes periodísticos situaban a Carla viviendo en Quebec sin su esposo ni sus hijos, aparentemente sola, pero aún libre, mientras el peso de lo que hizo sigue intacto. Después de su condena en 1995, Paul Bernardo no solo fue trasladado a una prisión de alta seguridad, su rutina carcelaria se volvió un reflejo de quién era y de hasta dónde podía llegar su capacidad destructiva. Pasaba la mayor parte de sus días bajo estricta vigilancia, muchas veces hasta 23 horas encerrado en una celda estrecha, separados de otros reclusos. Era vigilancia constante, revisiones, controles, un aislamiento diseñado para reducir cualquier posibilidad de daño dentro del penal. Pero ni siquiera eso bastó. En 1996, apenas un año después de su llegada a la penitenciaría, otro recluso lo atacó propinándole un puñetazo en la cara cuando regresaba de la ducha. Y no fue un hecho aislado. En junio del 99, un grupo de presos intentó irrumpir en la zona donde estaba Bernardo y las autoridades tuvieron que usar gas para dispersarlos. Esas escenas no solo dicen algo sobre cómo lo veían otros internos, también dibujan una verdad mucho más profunda, que incluso entre los criminales más violentos, Bernardo era visto como alguien más allá de lo común. Con el paso de los años, el conocimiento técnico de sus crímenes y su perfil no desaparecieron. Al contrario, se volvieron parte de cada proceso legal que lo involucró. Bernardo no se detuvo. Dentro de la prisión siguió buscando opciones legales. En 2006 intentó que el tribunal revisara condiciones de encarcelamiento. En 2008 solicitó libertad condicional anticipada. No lo consiguió. En 2015 solicitó libertad condicional diurna en Toronto, argumentando distintos factores psicológicos y de rehabilitación, pero fue rechazada una vez más. Cada intento de apelación o revisión se enfrentó a la misma barrera, su condición de delincuente peligroso. Significa que la probabilidad real de que salga es prácticamente nula, y esa definición pesa más que cualquier apelación o maniobra legal. Conforme fue cumpliendo los mínimos necesarios para solicitar la libertad condicional, la pregunta una vez más fue, ¿podría alguien como él algún día salir? En octubre de 2018, cuando ya había cumplido más de 20 años en prisión, la Junta de la Libertad Condicional de Canadá analizó su caso. Bernardo solicitó primero la libertad condicional diurna y completa, pero la respuesta fue la misma que durante décadas. No, la Junta no solo rechazó su solicitud, también dejó claro que seguía presentando un riesgo para la sociedad, aunque él afirmó que había cometido crímenes terribles y que incluso lloraba al recordarlos. Los especialistas que evaluaron su caso concluyeron que ese aparente arrepentimiento había surgido muy tarde y no reflejaba una transformación genuina, y así la puerta de la libertad volvió a cerrarse. Mientras tanto, su conducta dentro de la prisión se documentó de formas inquietantes. En 2007, una entrevista con la Unidad de Delitos Sexuales de Toronto se hizo pública años después. La transcripción muestra a un hombre que no solo hablaba de sus crímenes con frialdad, sino que intentaba manipular la narrativa, quejándose de cómo era percibido y buscando describirse como una víctima de juicio social permanente. Esta entrevista más tarde circuló como material documentado porque fue liberada bajo orden judicial y forma parte del archivo público. Incluso fuera de prisión, Bernardo siguió intentando controlar su historia. En 2015 autopublicó un libro ficticio en Amazon titulado A Mad World Order, de más de 600 páginas. Las noticias sobre ese título causaron indignación pública. La obra fue retirada del sitio días después, no porque no pudiera publicarse, sino porque la reacción social fue tan fuerte que los mismos intermediarios decidieron retirarla. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un comentario con el caso que quieres que traigamos a este canal próximamente. Gracias por estar ahí, sigamos con el caso. En años recientes, su caso volvió a la prensa por otros motivos. El 22 de junio de 2021 volvió a solicitar la libertad condicional y fue rechazada. El juez presidente necesitó solo una hora de deliberación
para confirmar que no debía salir. En mayo de 2023 fue trasladado de la institución Milhaven a la institución La Macasa, un centro de seguridad media de Quebec. Ese traslado generó controversia política porque varios funcionarios del gobierno quedaron expuestos a críticas por el manejo de las políticas correccionales. En noviembre del 24, su próxima audiencia para libertad condicional fue nuevamente negada. Eso quiere decir algo que pocas veces se articula con frialdad, que el sistema no encontró razón suficiente para confiar en su reintegración. La condena de 1995 sigue vigente, la puerta permanece cerrada, y mientras Canadá entierra la memoria de ese horror detrás de muros de concretos, Paul Bernardo sigue allí, bajo llave, enfrentando las consecuencias de su propio caos. Hay algo en este caso que sigue perturbando incluso a quienes han dedicado su vida a estudiar la mente criminal. Porque cuando intentamos entender de dónde nace el mal, este caso nos ofrece una respuesta simple. Karla Homolka tuvo en apariencia una infancia cómoda, una familia estable, un entorno normal. Era la mayor de 3 hermanas, bonita, popular, algo rebelde en la adolescencia, pero nada quisiera prever lo que vendría después, y sin embargo terminó convirtiéndose no solo en una cómplice, sino para muchos investigadores en una fuerza impulsora dentro de la tortura sexual y los asesinatos. No fue una espectadora, fue participante activa, voluntaria, capaz de planificar, capaz de sostener el horror, capaz de convivir con él. Paul Bernardo parecía provenir de un lugar distinto. Su infancia estuvo marcada por tensiones familiares profundas. En una etapa extremadamente vulnerable de su vida, descubrió que era hijo ilegítimo. Su estructura emocional comenzó a fracturarse temprano. Muchos especialistas coinciden en que la psicopatía puede desarrollarse a partir de una combinación peligrosa: factores biológicos, trastornos mentales y entornos familiares disfuncionales. Pero incluso eso no alcanza para explicarlo todo, porque miles de personas atraviesan infancias difíciles y no se convierten en asesinos. Lo verdaderamente aterrador ocurrió cuando estas dos trayectorias se cruzaron. Bernardo encontró a alguien que no lo detuvo, que no se horrorizó, que no huyó. Encontró a alguien que lo aceptó y, más que eso, lo facilitó. Ella participaba de sus fantasías, las validaba, las hacía posible y en ese proceso también satisfacía las suyas. No fue una relación de dominio unilateral, fue una relación simbiótica, dos mentes alimentándose mutuamente, empujándose una a la vez cada vez más lejos hasta un punto sin retorno. Los expertos suelen coincidir en algo: crímenes de esta magnitud rara vez nacen de una sola causa. Se forman cuando múltiples variables fallan al mismo tiempo. Factores neurológicos, componentes genéticos, desequilibrios químicos, trastornos de personalidad, influencias ambientales. Muchas cosas tienen que romperse para que algo así exista. Y eso es precisamente lo que vuelve este caso tan siniestro. ¿Habría matado Bernardo sin Karla? Muchos creen que sí. Su perfil apunta a un depredador que tarde o temprano habría cruzado esa línea. Tal vez ella no creó al asesino, pero sí eliminó cualquier límite. Le abrió la puerta, literalmente. Y Karla, la pregunta sigue dividiendo a quienes estudian el caso. Algunos sostienen que sin Bernardo jamás habría matado. Otros creen que su personalidad calculadora, manipuladora, profundamente narcisista ya estaba allí, esperando el contexto adecuado, esperando a la persona correcta. Porque a veces no hace falta crear la oscuridad, solo hace falta encontrarla. El acuerdo que Karla Homolka firmó con la fiscalía se cumplió: 12 años de prisión. Hoy camina libre, mientras Paul Bernardo pasará el resto de su vida tras las rejas. Pero hay una imagen que sigue persiguiendo a quienes conocen esta historia: las cintas. Cuando las ves, cuando entiendes lo que ocurrió dentro de esa casa, hay una conclusión difícil de evitar. El nivel de maldad era extremo. No era impulsivo, no era accidental, no era humano en el sentido que nos gusta imaginar. Era algo más frío, más calculado, más vacío. Y quizás sea esa la lección más incómoda de todas. El mal no siempre grita, a veces sonríe, se enamora, se casa, tiene vecinos,
tiene familia y vive entre nosotros sin que lo notemos. Dicen que el amor es el lugar más seguro que puede existir, pero a veces también puede ser el más peligroso. Y aunque esta historia parezca imposible de superar, pronto te contaré otro caso donde el amor no solo se rompió, sino que terminó convirtiéndose en una auténtica escena de horror. Feliz 14 de febrero a todos. Déjame en los comentarios si crees que Paul Bernardo habría matado sin que Karla hubiera entrado en su mundo, y si crees que Karla Homolka habría terminado cometiendo crímenes de esta magnitud sin que Paul Bernardo se hubiera cruzado en el de ella. Recuerda, esto no es ficción, es